Algo, amigos, que se me pasaba, no es una falla de la moto, en esta todavía no, porque estamos en periodo de despegue. Estamos acá con la V-Strom 160 de Suzuki. Esta es mi motocicleta. En este video, amigos, les compartiré el precio de algunos de sus repuestos. Hay uno que en particular me pareció un poco costoso. Además, por acá les dejo un código QR solamente para V-Strom 160 para los que tengan la motocicleta o de pronto están interesados en esta moto. Y a este lado un código QR que se llama Motos para Todos. Para todo el que tenga motocicleta o la vaya a tener, de cualquier moto, pueden hablar de cualquier motocicleta, de la que usted tenga, si es Yamaha, Suzuki, Honda, KT, Victory, lo que usted quiera. Acá solo V-Strom y aquí la moto, mijo, que usted quiera hablar de ella o quiera mostrar o enseñar. Ahí les dejo el código QR de este grupo de WhatsApp. ¿Qué accesorios le he colocado a esta motocicleta, a esta V-Strom 160? Empecemos por su parrilla, la que tenemos acá. Tiene 2 puntos de anclaje. Me costó 150.000 pesos. Ahora este maletero, que es de 35 litros, tuvo un costo de 1.000 pesos. Lo otro es la defensa que le puse a esta motocicleta, que cubre esta parte de acá, donde están las aletas, acá estos sliders. Tuvo un costo de 180.000 pesos. Ahora sí pasemos con el precio de algunos de sus repuestos o consumibles. Filtro del aire, 23.900 pesos. Pastilla del freno delantero, 38.000 pesos. Pastilla del freno trasero, 133.900 pesos. Este me pareció un poquito cariñoso. Kit de arrastre. Recordemos que esta moto tiene una cadena DID, que es una marca japonesa. Tiene un costo de 238.000 pesos. Manigueta del freno, 34.700 pesos. Manigueta del embrague, 19.600 pesos. Los espejos, cada uno, 29.100 pesos. El aceite. Esta motocicleta, la V-Strom 160, tiene capacidad para cambio de aceite, como lo vemos acá, de 1.100. Cada tarrito trae 1.000 mililitros. Por tal motivo, el primer cambio de aceite hay que comprar 2 tarros. Cada uno cuesta 61.800 pesos, 10W40, full sintético, de la marca Suzuki. Para este caso fue que donde coticé el aceite. Ahora pasemos con el precio de las direccionales, que están como un poco costositas, en mi opinión. Las delanteras, cada una, 134.800 pesos. Direccionales traseras, cada una, 135.700 pesos. Ahora bien, para el público nuevo que de pronto no ha visto la motocicleta o la conoce muy poquito, vamos a repasar un poco sus características ciclomecánicas y un poco de mi experiencia con esta nueva moto de Suzuki, la V-Strom 160. Altura del asiento de esta motocicleta, 790 milímetros o 79 centímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. No es una moto alta que digamos es bajita, así que yo en esta motocicleta, si usted es más bajito que yo, pues se echa hacia un ladito y queda mejor posicionado para que le brinde más seguridad. Su peso, 148 kilos con todos sus líquidos, quiere decir con aceite en su motor y su tanque lleno de combustible. Digamos que no es tan liviana, pero tampoco la más pesada de todas. Esta moto tiene una posición de manejo muy cómoda, el asiento es muy cómodo también, muy bacancito para usted viajar, tanto para el piloto como para el pasajero. Su rango de giro, digamos que está dentro de lo normal. Yo tuve una Apache 160 4 válvulas y el rango de giro era muy corto, y comparada a esta, pues sí es un poquito más amplio. Las suspensiones están bien suavecitas, más que todo la de atrás está muy suavecita. Igual se puede ajustar, que ahora les muestro el tema de la precarga de esta motocicleta. Sigamos con las suspensiones. Para este caso es horquilla telescópica convencional, barras de 37 milímetros. En cuanto a su recorrido, de manera extraoficial, por ahí encontré que es de 130 milímetros. Digamos que apenas para una moto de esta categoría. Atrás una monosuspensión con muelle color rojo, ancla al basculante, ajustable en precarga en 7 posiciones para que sea más blanda o más rígida, y de fábrica viene en la posición número 2. Y tenemos esto acá y queda la suspensión protegida para que no le caiga barro. Casi se me pasa, es de la marca Kayebe o Kayawa, que es una marca japonesa. La delantera no tenemos marca. Pasando a sus frenos, tenemos un disco lobulado perforado para mejor disipación de calor. El tamaño es más o menos de 270 milímetros. Acá tenemos el disco fónico que hace parte del sistema ABS.
Acá tenemos una pinza de 2 pistones sin marca y línea de freno convencional. En la parte de atrás, disco lobulado perforado de 220 milímetros. También tenemos ABS. Es una moto que cuenta con ABS doble canal. Y tenemos una pinza de un solo pistón con línea de freno convencional. Las llantas son de la marca CST, montadas en rines de aleación de aluminio, sello Matic, no requieren cámara, con un labrado mixto, ideal para disfrutar esta motocicleta también en terrenos destapados, aunque no sea el fin de esta motocicleta. Adelante, 100 de ancho, perfil 80, RIN 17, me parece un tamaño acorde para su cilindrada. Atrás, 130, 70, 17. La iluminación completamente LED. Acá tenemos su luz de posición, esta es su luz baja y esa que está acá, que es como una lupita, sería su luz alta. Acá vemos sus direccionales y cuenta con luces estacionarias. Además, la luz del portaplaca también es LED y alumbra muchísimo en la noche. Y acá tenemos el stop, que me parece, no sé, de buen diseño para esta motocicleta. Su tablero totalmente digital, de forma circular. En lo personal no me gusta el diseño para este tipo de motocicleta, pero digamos que la información está muy completa. Indicador de revoluciones, velocímetro, odómetro, ya lleva recorrido 569 kilómetros, la hora, indicador de marchas, testigos de revoluciones altas, nivel de combustible. En la parte superior tenemos testigo de ABS, luz alta, neutra y las direccionales o estacionarias. Con este botón pasamos entre el odómetro, trip A, trip B. Además, en el modo odómetro se deja sostenido y se puede ajustar el nivel de brillo en 5 niveles. Y además, aunque pasa muy rápido, tiene un testigo informativo para el cambio del aceite. Ahí les dejo la imagen congelada para que vean ese testigo del cambio de aceite informativo. El testigo del ABS debe apagarse cuando la moto alcance una velocidad de 5 km por hora. Si usted pronto lleva unos 20 o 30 por hora en su velocímetro y se le prende el testigo, de una vez, mijo, a garantía, al taller. Y el check engine, que es la falla o avería, de apagarse cuando la moto se enciende. Aquí vamos a hacer la prueba, a prender la motocicleta y ahí se apagó. Si en la marcha a usted se le prende este testigo, amigos, de una vez, moto a garantía. En los comandos tenemos arranque eléctrico, corte de corriente y doble guaya con retorno para una mejor respuesta en la aceleración. Por este lado, claxon, direccionales, un solo interruptor para luz alta, luz baja y acá mismo luz de paso o cortesía. Y en esta parte, interruptor de las luces estacionarias. Antes de continuar con el consumo de combustible, motor y otras cositas, les comento, en cuanto a su iluminación, la moto me gusta, la moto cumple en la noche, en condiciones adversas, se defiende en cuanto a su iluminación. Los frenos están bien para esta motocicleta o en el kilometraje que llevo con ella, y también las llantas responden. Por el momento vamos bien con esa parte, llantas, suspensiones y la iluminación. Ahora pasemos ya al consumo de combustible y la cantidad que tiene este tanque. Tenemos 13 litros o 3.4 galones. Tenemos una tapa tipo avión con bisagra. Autonomía, no, primero que todo, octanaje para esta motocicleta que recomienda su manual de 89 octanos, perfectamente funciona con gasolina corriente. En cuanto a su autonomía de esta motocicleta, cuando le hice el tow speed de la moto que me prestó Suzuki, le hice tow speed y un poco de cosas de pruebas, me dio una autonomía de 136 kilómetros por galón. Ahora, en esta, que es la mía, en una conducción más relajada, me dio 157 kilómetros por galón. Aunque cuando hablamos de consumo de combustible, puede ser más o menos de lo que les mencioné, porque depende de muchas variables, de esto, el peso que llevemos, nivel del terreno y muchas cositas cuando hablamos de consumo de combustible. ¿Qué detalles encontramos en esta nueva Suzuki V-Strom 160 o Haoyue DL160, como se conoce en otros países de Latinoamérica? Tenemos sensor de vuelco. ¿Esto qué quiere decir? Que si la moto o vamos en marcha, nos caemos, pues el motor se apaga automáticamente. Tenemos un puerto USB que ya viene de serie. Gato central que facilita los mantenimientos para ajustar la cadena, lavar la motocicleta o lo que ustedes crean conveniente.
Un detalle que me gusta es que tenemos una mirilla o ojo de buey, como se dice en México, para verificar el nivel del aceite. Además, este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones. Si alguien pregunta, no tenemos sensor de pata. Hablemos un poco de su diseño, que ha sido un poco controversial, ya depende de la óptica de cada persona. Tenemos una moto con un estilo un poquito adventure, algo así, por la forma de su pico que tenemos acá, que está de forma elevada. Y pues acá tenemos ya un guardabarro pegado a la llanta. Algo que no gusta mucho a las personas y que a mí tampoco es el tema del manillar. Aquí de su manubrio parece una bicicleta, y tampoco la forma del tablero. Digamos que no me gusta, pero me parece, no sé, está cortico, está angosto, apenas para filtrar en los vehículos. Es una moto, digamos, urbana, pero que se defiende para viajar, y que gracias a su tipo de llantas usted la puede meter por destapaditas suaves, caminitos suaves, y la moto le va, hombre, funcionar. En cuanto a su motor, me parece un motor de muy bajas vibraciones, tiene buena fuerza, buena potencia, responde muy bien. Hasta el momento pues la moto está muy nueva, apenas tiene como 500 kilómetros, pero por el momento el motor va nítido, va bien, muy serenito, no sé, vamos bien todavía con esta motocicleta. Su cilindrada, 162 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriada por aire, alimentada por inyección electrónica, cuenta con una caja de 5 velocidades. Este motor no cuenta con filtro de papel, cuenta con filtro centrífugo, y por acá un cernidor o una mallita o un tamiz que también se debe limpiar junto con el filtro centrífugo. Velocidad máxima de la Bistron 160 o Haoyue DL 160, para que estén contentos, amigos. A ver, este muchacho de Ecuador le sacó 136 por hora, eso sí, pues dándole duro a la moto, al fondo, al fondo. Yo le saqué 132 a la moto de test drive, en esta todavía no, porque estamos en periodo de despegue. De esta moto puedo decir que anda a los 110 por hora, sin llevar el motor al límite. Recordemos que es una 160 con 14.8 caballos de potencia. Colores son 3, está la amarilla con azul y negro, muy similar a la Bistron 650 o a la Bistron creo que 1050. Está la de color blanco y la de color negro. Garantía que a la marca Suzuki aquí en Colombia es de 12 meses o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. Precio Bistron 160, modelo 2025, o lo que me costó esta, 13.490.000 pesos, más trámites. A la fecha de publicación de este contenido, la moto está un poquito como agotada. El próximo lote, si no estoy mal, llega para marzo de 2025 de esa Bistron 160. Amigos, la verdad, con la moto contento. ¿Para qué? Contento, la moto muy cómoda, muy suave, muy serena. Me gusta mucho el tema del asiento, me gusta la posición de manejo. Y por acá les dejo, muchachos, una lista de reproducción solamente de videos de la Bistron 160 para que tenga la moto o la vaya a tener. Algo, amigos, que se me pasaba, no es una falla de la moto ni nada, porque no falta que haga el escándalo por esto. Cuando pasamos de primera a segunda o de segunda a primera, suena un poquito fuerte, parece una moto grande. Entonces lo quiero también comentar en este video. Amigos, lista de reproducción de Bistron 160, un like, comente, comparta. Desde acá su canal Motos para Todos. Hasta un próximo video. Chao, chao. Bendiciones.